Bienvenidos a Deep Talks, el formato de debate original de Planeta Formación y Universidades. Hoy abordamos un tema amplio que está redefiniendo la realidad empresarial actual y que sin duda definirá el futuro de las próximas generaciones: educación y sostenibilidad. Sostenibilidad no es una palabra de moda, es entender que nuestras decisiones y acciones, como individuos, empresas y sociedad, deben ser responsables con todo el entorno que nos rodea. Y esta visión se ha convertido en parte del ADN de muchas empresas, porque cada elección, desde cómo lideramos hasta cómo producimos, tiene un impacto directo. Un futuro cada vez más incierto, donde se exige a las empresas un compromiso con la sociedad, que sean agentes activos, que contribuyan y sumen más allá de su propio negocio y que entiendan la sostenibilidad como una exigencia y no como un extra. Del otro lado, encontramos a los estudiantes, los futuros líderes, quienes reclaman y buscan una formación que no solo les enseñe simplemente a liderar, sino a hacerlo con propósito. Para ello es esencial dotarles de capacidad de pensamiento crítico y de las herramientas necesarias. Las instituciones educativas juegan un papel clave en todo este proceso. Por eso, la pregunta es clara: ¿estamos realmente formando a una generación comprometida con el cambio sostenible o solo estamos rozando la superficie? ¿Cómo podemos conectar la educación con las necesidades urgentes del planeta? ¿Estamos adaptando nuestros programas a lo que realmente demandará el futuro? En el programa de hoy profundizamos en estas y otras cuestiones clave de la mano de nuestros invitados y expertos, porque, en definitiva, el cambio no es una opción, es una necesidad. Arrancamos. Y como siempre, para adentrarnos en el tema, qué mejor hacerlo de la mano de nuestros expertos. Hoy nos acompañan en plató Beatriz Bayo González, directora del Máster en Sostenibilidad y Gestión Medioambiental en OBS; May López, directora del Máster Executive en Sostenibilidad ESG en EAE Business School; José Lluc Olmos, director del Máster Oficial en Economía Circular y Desarrollo Sostenible en BIU. Pero además hoy nos acompaña José Ramón Sanfiz, Business Transformation Managing Director en Admira. Bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Bueno, llevamos años hablando de sostenibilidad. Me gustaría empezar por hablar de eso. Sostenibilidad como concepto es recurrente, pero ¿qué es exactamente esa palabra? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad? Para ayudarnos a entenderlo mejor desde una visión completamente empresarial, José Ramón, te pregunto directamente a ti. ¿Cómo crees que ha impactado la sostenibilidad en un sector como el de las consultorías? Bueno, pues lo primero, gracias por invitarme. La sostenibilidad es un concepto muy amplio, un concepto que se enmarca dentro de lo que es una iniciativa más global, que es ESG. E de Environment, donde encontramos pues, todo tipo de acciones de gestión del medio ambiente, todo lo que sería garantizar que la biodiversidad se mantiene, todos los temas de protección del medio ambiente. Esto es lo que habitualmente nos referimos por sostenibilidad. Luego tenemos la S de social, donde tenemos aspectos más relacionados con garantizar la igualdad de las personas, los derechos de las personas en el trabajo, etc. Y luego tenemos la G de gobernanza, que se refiere pues, a todos los temas de compliance, por ejemplo, a todos los temas de protección de datos, etc., ¿no? Entonces, el concepto de sostenibilidad lo que intenta es que las empresas, que hasta la fecha han sido elementos que buscaban el beneficio, ¿no?, exclusivamente, ahora, en estos momentos, no solo hagan ese beneficio, sino que reviertan al conjunto de la sociedad, aportando otro tipo de cosas. Desde tu experiencia, José Ramón, ¿cómo es ese nuevo perfil sostenible de profesional que se busca? Mira, yo creo que primero tiene que tener una serie de capacidades, una serie de formación, ¿vale? Por ejemplo, bueno, tiene que conocer lo que comentábamos, las políticas ESG, tiene que estar al día de lo que son las legislaciones en torno a los temas de sostenibilidad, ¿no? Continuamente hay actualizaciones, por ejemplo, en el marco europeo, y tiene que saber cómo transponerlas al entorno legal. Eso es fundamental, mantenerse pues, ahí al corriente, ¿no? Pero luego está pues, capacidades inherentes a la persona. Esa persona tiene que ser comunicativa, tiene que tener cierto grado de convencer a la gente, ¿no?
porque al final hay mucho escéptico con respecto a este tema, que es un tema que a veces pues es verdad que dentro de las compañías, incluso en los niveles superiores, pues hay cierto escepticismo, ¿no? Y ese convencimiento pues es necesario, ¿no? Para ti, Beatriz, ¿cómo es ese nuevo perfil que se busca en tu sector? ¿Hay diferencias o todos deben tener habilidades similares? Coincido bastante con lo que ha comentado José Ramón también. Creo que partiendo de la base de que es un aspecto absolutamente estratégico dentro de las grandes organizaciones, esta persona tiene que tener una visión de estrategia, de las oportunidades que presenta, ¿no? El hacer un desarrollo de una estrategia, un plan estratégico basado en la sostenibilidad y de gestión de los impactos de la propia actividad de la empresa, ¿no? Esa visión estratégica, global, muy analítica también, y sobre todo también coincido con lo que ha dicho mi compañero en el tema de la comunicación. Es importantísimo cuando hablamos de sostenibilidad tener habilidades de liderazgo en comunicación. Bueno, al final las empresas tienen esa responsabilidad de liderar el cambio, pero para eso necesitamos profesionales preparados y la educación es clave, ¿no? Que esté adaptada a todos esos retos. Mai, te pregunto, ¿puedes darnos ejemplos concretos de cómo adaptáis esa metodología? Bueno, como la sostenibilidad no es algo de ahora, sino que ya son muchos años los que muchos de nosotros llevamos integrando la sostenibilidad en las organizaciones, y por otro lado requiere de una actualización continua, nosotros al menos hemos diseñado el máster en la EAE Business School llevando a las aulas a esos expertos con más de 15 años de experiencia que pueden no solo contar qué es lo que están haciendo en empresas como Acerinox, Enagas, Grupo Nauterra, que es el antiguo Grupo Calvo, en Vitas, Leroy Merlin. Tenemos a profesores que están diseñando y participando activamente en el diseño de esa inversión sostenible a nivel europeo. Los alumnos tienen que tener claro, y creo que cualquiera de nosotros, aun siendo docentes o directores de máster, también somos alumnos porque nos estamos formando constantemente. Los alumnos tienen que tener claro que esto no es una formación que requiere de un aprendizaje continuo y que precisamente uno de los mayores valores probablemente sea tener esa red de networking que te permita ese acompañamiento a lo largo de toda tu carrera profesional. José, ¿vosotros cómo lo hacéis? Sí, es necesario que exista una fuerte ligazón entre el mundo empresarial y el mundo universitario, ¿no? Nosotros en nuestro máster de Economía Circular y Desarrollo Sostenible se enmarca dentro del área de empresa. Y muchos de nuestros alumnos son ya profesionales de determinada edad, con ya un recorrido de experiencia, y entonces les encanta la idea de que podamos invitar a profesionales externos en fórmulas como la Masterclass o incluso en la impartición de talleres temáticos sobre un determinado tema. Hablábamos de temas de reporting, de cálculo de huella carbono, de análisis ESG, de infraestructuras verdes. Entonces el alumno está viendo que realmente lo que está contando es realizable, existe, lo ha hecho la empresa y además te lo está contando alguien que lo está viviendo en primera persona, ¿no? Bueno, estamos viendo la visión más empresarial, pero queremos saber qué opina la sociedad. Hemos salido a la calle para preguntarles si realmente saben lo que es la sostenibilidad, si la aplican en su día a día y sobre todo si la tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones de consumo. Lo vemos. Sí, la verdad es que si tengo que elegir entre una que sí o que no, pues prefiero elegir una que vaya en consonancia a mis valores. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que a veces es muy difícil encontrar información de cuándo una marca es sostenible y cuándo no. Además, valoro bastante que sea sostenible y sobre todo los productos de maquillaje y para la cara. Realmente sí que pienso que a lo mejor la sostenibilidad puede ser importante, pero pienso que ahora muchas marcas utilizan un pretexto para venderse. Al final, sostenibilidad vende, pero a veces descubres que algo no es tan sostenible y eso puede hacer que seas más reticente a la hora de volver a confiar. Vale, sí, yo creo que es muy importante que estén formados en sostenibilidad porque una vez salgan de la universidad ellos pueden liderar ese cambio. Sí, creo que es importante porque al final de muchas cosas el futuro del planeta está en manos de los jóvenes, entonces es una parte muy importante que no se ha enseñado. Yo creo que sí que es importante que instituciones educativas, académicas y demás estudian estos valores de sostenibilidad.
Bueno, vemos que la sostenibilidad sí que importa. Voy por turnos. José Ramón, ¿cómo lo ves tú? Creo que hay que hacer una acción de divulgación, de comunicación muy importante, de expresar que esto es realmente algo necesario, algo que contribuye a que todos como sociedad, pues digamos, estemos en un entorno mejor, ¿no? Desde un punto de vista de transparencia, desde un punto de vista de medio ambiente, desde un punto de vista de sociedad general. Y claramente pues hace falta ese ejercicio, ¿no? Beatriz, ¿tú compartes lo que dices José Ramón, que hace falta un poquito más de comunicación? Absolutamente, creo que la gente que participa en el vídeo es gente muy joven, ¿no? Son generación Z, millennials, que deberíamos esperar un poco más de rotundidad, un poco más es otro atributo que no el clásico binomio calidad-precio, ¿no? Entonces sí que debería ser otro atributo para la toma de decisiones a la hora de la compra. Creo que ahí tenemos muchas responsabilidades de la docencia también en inculcar esta conciencia y comunicarlo muchísimo mejor, ser más transparentes, trabajar mucho en la transparencia y en la honestidad. Las marcas hacen muchísimo esfuerzo y están haciendo también mucho esfuerzo en comunicar esto, ¿no? ¿Cómo creéis vosotros que se puede ayudar desde la docencia? Mai, por ejemplo. Al final, el consumidor y el poder de compra del consumidor o el poder de no compra de un consumidor es lo que va a marcar también ese compromiso de las organizaciones por ser cada vez más sostenibles, pero tenemos que informarles de forma fácil. ¿Tú cómo lo ves, José? Poco más que añadir a lo que han comentado los compañeros. Simplemente asumir, Karina, que desde el mundo académico tenemos la responsabilidad de captar esa tendencia, de traducirla a nuestros programas y ser capaces de transmitir mensajes claros, tanto a la ciudadanía como al mundo corporativo, a las empresas públicas, a las administraciones, a todos, ¿no? Y ser capaces de transmitir el mensaje de que esto no es solo un tema de rentabilidad social y medioambiental, que la va a tener cuando te inicies en la sostenibilidad, sino que además va a tener su repercusión económica. Claro, eso me lleva a la idea de las grandes empresas tienen la responsabilidad, ¿no?, de liderar ese cambio, pero para ello se necesitan profesionales preparados. Entonces, y una educación adaptada a todos estos retos actuales. José, ¿cómo crees que se puede adaptar esa metodología? A ver, nosotros en la Universidad Internacional de Valencia lo que hacemos de alguna forma es, como te comentaba anteriormente, captar esa necesidad, ver las necesidades normativas que hay, ver hacia dónde se está moviendo el mundo empresarial, las ONGs, las administraciones y, en definitiva, cada grupo de interés tiene que asumir su cuota de responsabilidad, ¿no? Nosotros, de alguna manera, tenemos que captar esa necesidad, traducirla o aterrizarla a programas educativos y formar a esos directivos que tienen que ser capaces de gestionar las empresas de una manera sostenible, ¿no? Y hacer de puente entre la visión de la sostenibilidad a medio y largo plazo y la capacidad de ejecución que tienen, ¿no? Mai, ¿podrías darnos un ejemplo concreto de metodología, de cómo lo estáis haciendo? Bueno, en EAE Business School el máster que hemos creado es un máster que se basa sobre todo en el conocimiento y la experiencia de profesionales que llevan más de 15 años ejerciendo ya como directivos de sostenibilidad en compañías como Enagas, como Acerinox, como Nauterra, como Vitas, o Leroy Merlin, como empresas tenemos los perfiles que están diseñando hoy en día cómo se está gestionando esa inversión sostenible, que es otro de los factores claves que están marcando el mundo empresarial, pero sobre todo buscando pues, esos perfiles que nos cuentan cómo lo han estado haciendo, cómo lo están haciendo y a qué retos se enfrentan, con esa experiencia y esos casos reales, que es cómo realmente podemos acercar el mundo educativo al mundo empresarial y al mismo tiempo generando ese networking que al final los alumnos necesitan para poder abrirse también, ¿no?, a esas nuevas expectativas laborales o posibilidades laborales, ¿no? Que esa red de networking es lo que al final te acompaña y te genera mucho más valor profesional una vez que terminas ese máster, ¿no? Que no es solo la educación que recibes en un momento, sino ese acompañamiento durante el resto del proceso formativo y profesional.
es un poco lo que hemos potenciado y donde hemos puesto el foco, ¿no? Beatriz, voy contigo. Tú que estás en contacto con el mercado laboral, ¿por qué crees que es importante que las generaciones futuras estén preparadas? Es absolutamente importante, ¿no? Porque hay muchísimos retos que hemos detectado, hay muchos riesgos también que afectan a la industria, ¿no? Y afectan también a la puesta en marcha de estrategias en sostenibilidad, con lo cual tenemos que ser capaces de poder dar estas herramientas a estos futuros líderes en la sostenibilidad para que sean capaces de transformar, ¿no?, estos retos y estos obstáculos o desafíos que se están presentando y que sean capaces de transformarlo en soluciones reales, ¿no? Esto sí que tiene que ir acompañado también por un crecimiento también y un desarrollo de las nuevas tecnologías, de la innovación, también a la vez que surgen también las nuevas directivas que dan también un poco de fuerza y apoyo para avanzar de una forma más rápida, aunque ya no sea por convencimiento, pero ya es por un tema de compliance, ¿no? Bueno, de hecho, formar esos líderes sostenibles es también una ventaja competitiva, ¿no? José Ramón, desde tu experiencia, ¿cuál crees que es esa skill imprescindible que debe tener un profesional antes de incorporarse al mundo empresarial? Debe ser un perfil con mente abierta. No es un perfil concreto, son muchos perfiles. Estamos hablando de varios perfiles, pero si me permites, yo creo que tienes que ser un profesional con una mente que no solo sea técnica, sino que también vea esa dimensión humana, vea esa dimensión estratégica y un perfil que esté muy adaptado a la industria, ¿no? Y un profesional que vaya a trabajar en cualquier industria lo tiene que tener muy en cuenta. Lo tiene que tener muy en cuenta y no tiene que ir con una visión de un proyecto post-tradicional donde a lo mejor no estamos optimizando los temas sociales, no estamos optimizando los temas de medio ambiente, no estamos optimizando esa transparencia que también tienen que tener los proyectos, etc. No sé si queréis añadir algo más. Sí, a mí, si me permites, Karina, retomando las palabras de la compañera Beatriz, es fundamental saber comunicar y llegar a todos los stakeholders, a todos los grupos de interés en los casos de éxito, ¿no? Y dar a entender que no solo se hace, obviamente, por temas sociales y por temas medioambientales, sino que todo redunda en un beneficio económico en el medio y largo plazo, ¿no? Es importante también acercar el mundo empresarial a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes. Nosotros en concreto pues, conseguimos, mediante talleres prácticos en los que invitamos a expertos externos a impartir sobre una determinada materia, cómo calcular, por ejemplo, una huella de carbono o una huella hídrica, cómo acometer un análisis de materialidad, que es uno de los puntos fundamentales del reporting. Y luego damos la posibilidad en el trabajo fin de grado o en el de máster de alinearlo con un reto empresarial de uno de nuestros partners, ¿no? Eso de alguna manera acerca mucho al estudiante al mundo empresarial, ve que en la empresa es algo casi cotidiano y es algo además necesario, no solo que te obliga a la normativa, sino que además, insisto, es rentable, no solo desde el punto de vista social y medioambiental, sino también económico, ¿no? Y con esos talleres y con esos retos del trabajo fin de máster, hacemos que el alumno se sienta ya con un pie en los proyectos empresariales, ¿no? Bueno, me llevo el debate ahora a una perspectiva más internacional porque hemos contactado con Isabel Sánchez. Ella es la directora del Bachelor en Administración de Empresas y directora del Máster en Administración de Empresas en Carlemany de Andorra. Y vamos a ver cómo se aborda la sostenibilidad, bueno, desde su área de expertise y sobre todo, bueno, cómo se busca formar a los futuros líderes fuera de nuestras fronteras. Lo vemos y comentamos. Muy buenas tardes, un placer para mí estar con todos vosotros. Mi nombre es Isabel Sánchez y soy la directora del Bachelor en Administración y Dirección de Empresas y del MBA de Universidad Carlemany, que forma parte de Grupo Planeta. Es importante plantear que la sostenibilidad es un aspecto estratégico para las organizaciones y que el sector financiero, si cabe, tiene un componente fundamental en poder integrar y en poder potenciar el que las empresas y los distintos sectores económicos tengan en cuenta este driver estratégico y donde no solo haya una concienciación a nivel de rentabilidad o incremento de los beneficios, sino que también se considere este driver a la hora de definir los planes de negocio y los objetivos estratégicos de las organizaciones.
organizaciones. A día de hoy, el tener conocimientos sobre sostenibilidad, economía circular o estrategias de reporting en estados de información no financiera se vuelve un aspecto fundamental y estratégico para los estudiantes y futuros líderes que van a estar presentes en las organizaciones. Dentro de Universidad Carlemany nos basamos en desarrollar casos de uso o casos reales, analizando pues, memorias de sostenibilidad de empresas reales, viendo si se identifican casos de greenwashing o estableciendo estrategias sobre cómo se puede mejorar el desempeño o la información incorporada en esa memoria de sostenibilidad. Ha sido un placer poder compartir este ratito con vosotros y nos vemos en próximas ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, por darnos esa visión desde la Universidad Carlemany de Andorra. Me he apuntado un detalle de su intervención. Ha vuelto a salir el concepto del greenwashing y de entender la sostenibilidad como necesidad y no como una moda. José Ramón, ¿cómo se puede plasmar eso en las aulas? Pues, a ver, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha expresado Isabel. La sostenibilidad no es una obligación, es una necesidad estratégica y es algo que todas las empresas tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y tenemos que tener muy presente, ¿no? Hay un tema que también comentaba en el vídeo, ¿vale? Que es todos los temas de regulación, de que, oye, pues las empresas un poco se han visto empujadas por la regulación a realizar todo este tipo de acciones, ¿no? Cuando también, por otro lado, mencionaba que la sostenibilidad pues, da un rendimiento económico, es rentable económicamente. Entonces, ¿por qué las empresas no han dado el paso, ¿no? Y es muchas veces por esa reflexión, ¿no? De que las empresas miran el corto plazo, ¿no? El resultado en el corto plazo y por ellas no hubieran hecho o no hubieran dado el paso, ¿no? Con lo cual es un tema que a mí me ha resultado muy interesante dentro de la exposición que ha mencionado. José, ¿qué opinas tú? ¿Cómo lo hacemos? A ver. Yo, retomando las palabras de la compañera Isabel, es evidente que la financiación juega un papel crucial, ¿no? Es, utilizando el conocido símil de la primera ficha de dominó. Si se dificulta el acceso a la financiación de proyectos circulares y sostenibles, que normalmente algunos de ellos son intensivos en capital, lógicamente no se van a acometer. Con lo cual, y sucede al contrario, si la financiación, el sector financiero, cambia de mentalidad y trata de apoyar, abaratar el acceso a los mercados financieros de proyectos circulares y sostenibles, todo va a fluir de manera más rápida. Luego va a ser esa primera ficha de dominó que sea capaz de que las empresas puedan acceder a condiciones más favorables a los mercados, puedan financiar sus proyectos y puedan acometerlos y ejecutarlos. Luego es crucial, ¿no? Beatriz, ¿tú qué opinas? ¿Cómo plasmamos esa visión en las aulas? Un poco más en relación a lo que decía Isabel también, ¿no? De las memorias de sostenibilidad. Ahí está toda la información que las empresas, de todos los esfuerzos que las empresas hacen, ¿no? En esas memorias. No es un documento banal, es un documento corporativo de muchísimo valor que bueno, la información está ahí. Quien quiera tener acceso a esa información lo tiene, ¿no? Entonces es un ejercicio muy bueno. Yo a los estudiantes también les digo que para sus TFGs, sus TFMs, no importa el tema que estéis tratando, si no introducís una pequeña aspectos de sostenibilidad y de estrategia sostenible en vuestros TFMs o TFGs, el trabajo está cojo. Porque ahora es un tema imprescindible y relevante absolutamente en cualquier sector y en cualquier actividad. Mai, ¿tú cómo lo ves? Bueno, complementar con un dato más, que es que el 90% de las organizaciones consideran ya que integrar la sostenibilidad es una parte fundamental y una forma de hacer negocios. Y este dato frente al observatorio anterior creció un 20%. Y que, aunque sí es verdad que es un ejercicio a largo plazo, por eso esa paciencia, la realidad también es que integrar la sostenibilidad en la estrategia minimiza los riesgos y eso también genera un valor económico. Entonces es importante que tengamos claro que integrar esa estrategia de sostenibilidad lleva normalmente aparejado, al menos eso es lo que tenemos que tener claro como profesionales de la sostenibilidad, ahorros en costes por ser más eficientes, ahorros en costes por consumir menos materias primas, ahorros en costes porque cada vez la huella de carbono de un producto o un servicio va a marcar el coste de ese producto o servicio,
Y por supuesto ahorro en costes incluso a la hora de contratar a personas. Esa fidelización que tienes de los empleados, ese menor coste de contratación porque fidelizas más y captas más talento de forma más fácil. Sí, yo creo que es importante a la hora de aterrizar en un nuevo mercado o de abrir nuevos mercados, cuando una empresa pretende acceder a la financiación, la mejor tarjeta de presentación que tienes es un reporte de sostenibilidad, sometido o sujeto a un estándar. Es la manera que tiene la entidad financiera o los mercados financieros de ver cuán sostenible eres. Porque hasta ahora todo el mundo era sostenible, sí, pero éramos capaces de ponderar pues, nuestro peso, nuestra estatura, con una cifra, con un indicador clave. Pero ahora las empresas tienen indicadores en la parte social, claros indicadores, en la parte medioambiental y en la parte económica, por supuesto, porque estaban obligados hasta ahora. Entonces, la mejor manera de presentar un proyecto, de ampliar y de ver que tienes totalmente controlados o eres capaz de mitigar tus riesgos, eso da tranquilidad al banco. Porque normalmente el dinero se suele decir que es miedoso, ¿no? Y entonces van a estar por la labor, lógicamente, de financiar a aquellas entidades que sean capaces de demostrar que tienen un análisis de riesgo hecho y que lo tienen de alguna manera controlado. De hecho, cada vez proliferan más los ESG ratings, ¿no? Que llaman. Incluso no en empresas del IBEX, sino ya empresas que simplemente quieren medir si su desempeño en ASG es el correcto o en qué nivel está, ¿no? Creo que eso también es una base interesante de formas de cómo medir lo que tú estás haciendo. Bueno, estamos viendo dónde estamos, cuál es la situación actual, pero quiero que miremos al futuro, ¿no? Porque la sostenibilidad plantea desafíos, retos, pero también oportunidades. Y José, yo te quiero preguntar si tú crees que estamos avanzando al ritmo necesario. La respuesta clara y rotunda es no. ¿Lo tienes claro? Vamos en la dirección y en el sentido adecuado, pero no vamos a la velocidad adecuada, ¿no? Hay que pensar que tanto la economía circular como el desarrollo sostenible como el cambio climático comparten la misma narrativa. Son tres vectores que engranan entre ellos y lógicamente estamos viendo que se ha empezado a mover, pero no avanzamos a la velocidad adecuada, ¿no? Se requiere el concurso de todas las partes. Nosotros, evidentemente, la ciudadanía, con su poder de compra, el mundo corporativo privado, las empresas públicas, las administraciones, ¿vale? Con la compra verde, tienen una ocasión magnífica para poder empujar ese modelo, y en el mundo académico, ¿no? De alguna manera tenemos que luchar contra yo diría uno de los grandes retos que tenemos, que es la falta de formación, ¿no? Y ahí tenemos esa responsabilidad de evangelizar con nuestros programas, con nuestros seminarios, con eventos como el que nos habéis invitado, para poder transmitir que la sostenibilidad no es una moda, que es una necesidad, que es rentable en sus tres vertientes y que de alguna manera tenemos que poder conocer, gracias a la formación, los problemas a los que nos enfrentamos. May, asentías con la cabeza. Sí. ¿Tú cuáles crees que son los principales obstáculos? Pero bueno, ¿cómo los superamos? Seamos positivos, ¿no? ¿Cómo superamos esos obstáculos? Bueno, estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Entonces, la gestión del cambio que comentaba es clave. Tenemos que ayudar a que las empresas gestionen ese cambio y para eso los profesionales formados es una pieza clave, pero también la gestión del cambio del consumidor. Y es que ante tanta desinformación, y quizás sea otra de esas barreras, ante tanta desinformación tenemos que facilitar esa toma de decisión para que con la toma de decisión generemos el impacto en la sostenibilidad global que se busca. Y por último, a lo mejor esa seguridad jurídica, ¿no? Estábamos hablando antes, hay demasiadas normativas en muy poco tiempo. Las organizaciones requieren adaptarse a una velocidad que quizás necesitamos pues, que vaya un poco más armonizada, digamos. No que se eliminen requisitos, porque los requisitos, como bien decimos, son necesarios porque los resultados no los estamos alcanzando, pero sí que se facilite la gestión, ¿no? Beatriz, te pregunto, ¿tú qué oportunidades de sostenibilidad ves en el horizonte? Realmente creo que el tema de la innovación es muy sectorial, no es las mismas necesidades de innovación y de nueva tecnología en unos sectores que en otros, pero creo que se comparte la necesidad de ir aumentándola porque creo que hay mucho margen de mejora en el tema de la innovación a nivel de impacto en la sostenibilidad.
Por ejemplo, yo llevo muchos años trabajando en el sector textil y a veces algunos de los objetivos que nos marcábamos nos faltaba innovación y tecnología para poder avanzar y llegar hasta el final de lo que era el objetivo, ¿no? En el tema, por ejemplo, de fibras recicladas o recuperar de unas prendas para hacer nuevas prendas. Es una tecnología que es muy costosa, muy elevada. A lo mejor tenías que externalizarlo y ir a otro país que tenía a lo mejor una tecnología más avanzada o más específica o más especialista en esto. Entonces, hay veces que quieres hacerlo, pero la tecnología te lo impide. Entonces, hay veces que los objetivos están bien, son ambiciosos, pero nos falta un poquito más de avance tecnológico, un poco que vayan un poco a la par. Ese es un poco esto, ¿no? Y desde el punto de vista empresarial, José Ramón, ¿cómo logramos una gestión realmente sostenible? ¿Cómo evitamos que queden promesas lo de la sostenibilidad y ya? Bueno, a ver, hay varios factores que pueden impedir realmente que dentro de las organizaciones pues, la sostenibilidad impacte, ¿no? de forma efectiva, ¿no? Por ejemplo, te diría que el primer factor importante es que nos lo creamos, ¿no? Que dentro de las organizaciones nos lo creamos. O sea, muchas veces nos encontramos pues, con eso, con que la alta dirección pues, no se lo cree, y eso es complicado, ¿no? Porque lo primero que tienes que hacer es ser consciente de la importancia, ¿no? De que las organizaciones sean sostenibles y de que revertamos pues, a la sociedad, ¿no? Ese es un punto imprescindible. Y luego el tema de los líderes en sostenibilidad. Para mí es fundamental y ahí entramos en todos los temas de formación que habéis comentado, Beatriz, Mai, que es fundamental, ¿no? Disponer de esos profesionales que sean conscientes, que sepan, como la ayuda fina, ¿no? La ayuda fina, pues poco a poco, transmitir esto a las organizaciones y hacer que todos los empleados pues, seamos conscientes, ¿no? de la importancia y de que tenemos que hacer cosas dentro de nuestras compañías, modificar esos productos, esos servicios, la forma de hacer las cosas, la forma de operar, ¿no? Para conseguir que cada vez seamos más sostenibles y estemos más alineados con esa estrategia. También lo que decías, ¿no? Más coordinación quizá entre empresa, universidad, para conseguir formar esos líderes del futuro. Bueno, pues estamos llegando ya al final de este debate. Ya sabéis que en Deep Talks nos gusta terminar con una recapitulación de mensajes. Os voy a pedir un titular a cada uno de vosotros que resuma un poco todo lo que hemos ido hablando aquí. Beatriz, sigo contigo. Yo creo que como docentes de sostenibilidad tenemos la responsabilidad, pero sobre todo la oportunidad de formar a los futuros líderes que sean los verdaderos agentes de cambio y que sean capaces de hacer esa transformación de los desafíos en soluciones reales y sostenibles. Me voy contigo, Mai. ¿Con qué te quedas tú? Pues que integrar la sostenibilidad en la estrategia de las organizaciones es uno de esos valores que va a garantizar pues ese valor económico para la organización, pero que también nos va a permitir minimizar esos impactos ambientales o incluso mejorarlos. Y, por supuesto, contribuir a un desarrollo social que también es necesario, ¿no? Y para todo ello, tener profesionales formados es el primer paso y probablemente el más clave. José, ¿cuál es tu titular? Tenemos la responsabilidad de formar a esos profesionales que van a ser el puente de unión entre la visión de la sostenibilidad a medio y largo plazo y la capacidad de ejecutar esos proyectos, ¿no? Tenemos que ser capaces de generar riqueza y empleo, como decía antes, sin menoscabo de los recursos naturales ni de los derechos sociales, ¿no? Y para ello, desde mi punto de vista, la economía circular es el camino y la sostenibilidad es la meta. José Ramón, terminamos contigo. Pues yo me quedaría con el hecho de que la sostenibilidad es algo ineludible, es una necesidad que tenemos que tirar adelante, que es una responsabilidad de todos, de las empresas, de los organismos gubernamentales, del ciudadano en última instancia, y que para ello uno de los pilares fundamentales es disponer de profesionales que nos ayuden a las empresas
llevar a cabo este tipo de estrategias. Pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este nuevo capítulo de Deep Talks, por todas las aportaciones a este interesantísimo debate. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Ya lo ven, la sostenibilidad no es solo un ideal, es un desafío con una meta lejana y un trabajo diario. Requiere acción coordinada entre las instituciones académicas y las grandes empresas que ya lideran la transformación en sus sectores. Es un compromiso colectivo que trasciende una buena intención, que comienza en la educación, se fortalece con la innovación y se materializa con decisiones responsables que impactan positivamente en la sociedad. Hemos escuchado ideas, soluciones, propuestas, reflexiones y un compromiso que nos hacen adivinar un futuro más sostenible. Queda claro que no será algo breve, sino una carrera de fondo. Una vez más, doy las gracias a nuestros invitados por participar y a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en el próximo Deep Talks.